Burkina Faso y la técnica japonesa que está cambiando sus caminos y su futuro. Si alguna vez viajas por Burkina Faso y, en medio de una carretera polvorienta, ves a un grupo de hombres y mujeres alineados a lo largo del camino, golpeando con precisión y fuerza una hilera de sacos, detente un momento antes de sacar conclusiones apresuradas. No están participando en un misterioso ritual ancestral transmitido por generaciones, ni se trata de una sesión de entrenamiento militar encubierta. Tampoco están, por absurdo que parezca, castigando a la arena por portarse mal. Lo que estás presenciando es algo mucho más transformador: la construcción de carreteras, sin la presencia de costosas máquinas, sin grandes empresas constructoras y con un gasto que roza lo simbólico. Y aquí viene el dato que sorprende a cualquiera: prácticamente no cuesta nada. En un mundo donde la infraestructura suele implicar presupuestos millonarios, licitaciones interminables y endeudamientos con bancos internacionales, Burkina Faso está levantando caminos rurales sin vaciar sus arcas, todo gracias a un método japonés tan modesto como revolucionario, la técnica Donou. Este sistema, que en apariencia podría parecer rudimentario, está cambiando las reglas del juego. No solo reduce drásticamente los costos, sino que está ahorrando millones de dólares al país y, quizás lo más importante, está poniendo el poder de la construcción en manos de las propias comunidades. Lo que antes era un terreno exclusivo para ingenieros titulados y maquinaria pesada, ahora se convierte en un proceso participativo donde agricultores, comerciantes, jóvenes y ancianos se convierten, literalmente, en constructores de su propio futuro. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta técnica que parece desafiar toda lógica económica? ¿Cómo logró viajar miles de kilómetros desde el archipiélago japonés hasta el corazón polvoriento de África Occidental? ¿Y qué ha visto el capitán Ibrahim Traoré en ella para querer que se implemente en cada rincón del país con una urgencia casi militar? Quédate hasta el final, porque entenderás por qué este sistema no solo podría transformar Burkina Faso, sino que también tiene el potencial de encender una ola de cambios en todo el continente africano. Antes de entrar de lleno en el cómo y el por qué, te lanzo una pregunta para reflexionar. ¿Crees que los países africanos deberían priorizar soluciones simples, económicas y adaptadas a su realidad, en lugar de endeudarse con préstamos extranjeros que a menudo vienen con condiciones y ataduras políticas? La respuesta a esta pregunta puede parecer obvia, pero la historia nos demuestra que no siempre se elige el camino más lógico. Cuando escuchamos la frase tecnología japonesa, lo primero que suele venir a la mente son imágenes de robots humanoides, trenes bala surcando el paisaje a velocidades imposibles o dispositivos electrónicos que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Pero esta técnica es la prueba de que, a veces, la genialidad no está en la complejidad, sino en la simplicidad. Es como si Japón le hubiera enviado a Burkina Faso un regalo muy especial, no una consola de última generación, ni un gadget futurista, sino un kit para que cualquier comunidad, con sus propias manos y sin depender de terceros, pueda construir caminos duraderos y eficientes. Un regalo que no se conecta a la corriente, pero que conecta pueblos enteros. ¿En qué consiste realmente el método Donou? La palabra Donou significa, literalmente, saco de tierra en japonés, y esa traducción sencilla esconde un concepto brillante. La idea es tan directa como poderosa: tomar sacos resistentes, llenarlos con un tipo de suelo cuidadosamente seleccionado, en el caso de Burkina Faso, la famosa laterita rojiza que abunda en la región, y utilizarlos como si fueran ladrillos gigantes para construir la base de una carretera. Pero que nadie se confunda: esto no es simplemente llenar un saco con tierra y dejarlo a un lado. Number, aquí entra en juego una precisión casi quirúrgica. Cada saco se acomoda siguiendo un patrón calculado, como si el camino fuera un rompecabezas a escala monumental en el que cada pieza debe encajar a la perfección. Un patrón que no se improvisa, sino que responde a estudios sobre resistencia, peso y distribución de la carga. Y luego llega el momento más importante: la compactación. Aquí es donde la ciencia se mezcla con la disciplina. Cada saco recibe exactamente 20 golpes con un compactador manual. Número 18, número 23, 20 justos,
como si un metrónomo invisible marcara el ritmo del futuro camino. Es un acto repetitivo, casi hipnótico, que combina fuerza y control. En vez de golpear un topo en una máquina de arcade, aquí golpeas la estabilidad de la carretera que sostendrá vehículos, mercancías y vidas durante años. En ese instante, cada impacto es más que un simple golpe. Es un ladrillo más en la construcción del desarrollo. ¿Cómo llegó esta técnica hasta Burkina Faso? La respuesta es más sencilla de lo que podrías imaginar y precisamente ahí radica su encanto. No fue el resultado de una cumbre internacional de alto nivel, ni de un préstamo multimillonario con cláusulas escondidas en letras diminutas. Fue la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la JICA, la que, en 2023, presentó el método DONU dentro de un modesto pero ambicioso programa de desarrollo comunitario. La propuesta no llegó acompañada de discursos cargados de tecnicismos ni promesas imposibles. Llegó como una herramienta directa, práctica y tangible, un conocimiento que se podía poner en marcha de inmediato, sin esperar licitaciones eternas ni maquinaria importada. El mensaje era claro: aquí tienen una forma de construir sus propios caminos, usando lo que ya tienen alrededor, gastando lo mínimo posible y sin depender de nadie para empezar. Y así, sin ruido mediático ni grandes ceremonias, unos cuantos talleres iniciales encendieron la chispa. Lo que comenzó como un proyecto piloto en unas pocas aldeas, apenas unos kilómetros de vías de prueba, empezó a despertar curiosidad. En semanas, los propios aldeanos se convirtieron en promotores del método, enseñando a comunidades vecinas cómo replicarlo. En menos de un año, el DONU dejó de ser una curiosidad japonesa y pasó a ser visto como una pequeña revolución silenciosa que estaba cambiando la forma en que Burkina Faso pensaba y ejecutaba su infraestructura rural. ¿Por qué esta técnica se ha ganado tantos adeptos en tan poco tiempo? Podríamos resumirlo en 3 razones clave, aunque cada una de ellas abre la puerta a un cambio profundo en la forma de hacer infraestructura en Burkina Faso. Primero, su coste ridículamente bajo. En un país donde cada dólar cuenta, levantar un camino sin endeudarse hasta el cuello es casi un milagro. Con el DONU no hacen falta importaciones costosas ni alquilar maquinaria que cuesta más mantener que usar. La lista de compras es tan corta que cabe en la palma de la mano: sacos resistentes, tierra, preferiblemente laterita que abunda en la región, y manos dispuestas a trabajar. Así, lo que antes parecía un proyecto reservado para gobiernos con grandes presupuestos, ahora es posible en aldeas que apenas figuran en el mapa. Segundo, empleo inmediato y local. El DONU no necesita ingenieros con títulos internacionales ni operadores de grúas venidos de otro continente. La fuerza de trabajo surge directamente de la comunidad, vecinos, jóvenes, agricultores fuera de temporada. Todos pueden aprender la técnica en pocas horas y empezar a aplicarla. El resultado es doble. Las familias obtienen ingresos directos y al mismo tiempo, la aldea entera gana un camino transitable. Es un ciclo virtuoso en el que el progreso se construye, literalmente, con las manos de quienes lo van a disfrutar. Tercero, sostenibilidad y fácil replicación. Aquí no hay piezas importadas que se pierdan en aduanas ni manuales técnicos imposibles de entender. Los materiales están a unos metros de donde se va a construir. El proceso es tan sencillo que, una vez aprendido, cualquiera puede repetirlo. Además, el mantenimiento no depende de contratos millonarios. Los mismos vecinos que construyen la vía pueden repararla si se daña. Y como si fuera poco, el DONU es un verdadero todo en uno para la infraestructura rural. Baches molestos que dañan las suspensiones. DONU. Tramos que se inundan cada temporada de lluvias. DONU. Taludes que amenazan con derrumbarse. También DONU. Es, sin exagerar, la navaja suiza de la construcción vial, adaptada al bolsillo y las necesidades del África rural. Impacto potencial en Burkina Faso. Imagina un país donde incluso las aldeas más aisladas, esas que hoy solo aparecen en mapas antiguos o en la memoria de sus habitantes, tengan caminos transitables durante todo el año, donde un camión cargado de maíz, sorgo o mangos no pierda la mitad de la carga porque se estropea en medio del barro, donde una madre que entra en labor de parto
pueda llegar al centro de salud en menos de una hora, sin depender de un milagro o de una moto improvisada como ambulancia. El Donou promete mucho más que carreteras. Promete romper el aislamiento físico y con él el aislamiento económico y social. Significa que un niño en una aldea del Sahel podrá llegar a la escuela sin recorrer senderos infestados de polvo o cruzar riachuelos peligrosos. Significa que un agricultor podrá vender su producción en el mercado más cercano sin temer que la mitad se pudra antes de llegar. Significa que una ambulancia no se quedará atrapada en un lodazal cuando cada minuto cuenta. Pero lo más interesante es que esta revolución silenciosa no se está quedando en las fronteras de Burkina Faso. Países como Ruanda ya han tomado nota y están aplicando la técnica en terrenos montañosos y lluviosos, donde la naturaleza suele ganar la batalla contra la infraestructura. Allí han combinado el Donou con técnicas de bioingeniería, como la siembra estratégica de plantas para fijar el suelo, logrando que los caminos no solo se mantengan estables, sino que resistan con dignidad tanto las lluvias torrenciales como el calor abrasador de la estación seca. El mensaje es claro: si funciona en las colinas empinadas y húmedas de Ruanda y en las llanuras secas y polvorientas de Burkina Faso, funciona en cualquier parte del continente, y eso abre una puerta inmensa para que África deje de depender de megaproyectos costosos y apueste por soluciones simples, locales y, sobre todo, efectivas. El papel de Ibrahim Traoré. El capitán Ibrahim Traoré no se ha limitado a dar un visto bueno a la técnica Donou, la ha convertido en una bandera de su visión de país. Para él, no es simplemente un método de construcción de carreteras, es una herramienta para reescribir la manera en que Burkina Faso se desarrolla y se proyecta hacia el futuro. Bajo su liderazgo, la estrategia es clara: no esperar eternamente a que lleguen grandes presupuestos de organismos internacionales ni a que se aprueben créditos con condiciones que hipotecan la soberanía. En lugar de eso, actuar con lo que se tiene, aprovechar cada recurso local y transformar la creatividad y la voluntad de la gente en progreso tangible. Para Traoré, levantar un camino con Donou no es solo conectar dos puntos en un mapa, es activar la economía local. Desde los productores de sacos resistentes hasta los jóvenes que aprenden una habilidad práctica que les da ingresos inmediatos. Es impulsar la agricultura, porque un campo fértil sin una ruta de transporte no alimenta mercados. Es fomentar la autosuficiencia y dejar atrás la dependencia de soluciones extranjeras costosas y muchas veces inadaptadas a la realidad africana. Su filosofía se resume en una idea contundente: si podemos hacerlo nosotros, lo hacemos nosotros. Y bajo esa consigna, el Donou deja de ser una técnica extranjera para convertirse en un símbolo de resiliencia burkinesa, un recordatorio de que la verdadera independencia también se construye, saco a saco, con manos propias. ¿Tiene limitaciones? Por supuesto. La técnica Donou no es una varita mágica que sirva para todo, y quienes la aplican en Burkina Faso lo saben muy bien. Nadie pretende levantar una autopista de 6 carriles con este sistema, ni sustituir el asfalto en las arterias principales por hileras de sacos compactados. El Donou no está diseñado para soportar el flujo constante de cientos de camiones de carga pesada ni el ritmo frenético de las carreteras internacionales. Ese no es su terreno de juego, y entenderlo es clave para aprovecharlo al máximo. Donde realmente brilla es en esos espacios olvidados por la ingeniería tradicional. Caminos rurales que serpentean entre colinas y campos de cultivo, sendas polvorientas que conectan aldeas con la carretera más cercana, o calles de barrios enteros que han vivido décadas sumidos en el polvo en la estación seca y en el barro en la época de lluvias. Son lugares donde las carreteras convencionales tardarían años en llegar, atrapadas en trámites burocráticos, licitaciones interminables y presupuestos que parecen inflarse con cada reunión. Aquí el Donou se convierte en un atajo tangible hacia el progreso, rápido de ejecutar, extremadamente económico y sorprendentemente resistente cuando se coloca y compacta correctamente. Su fuerza radica en adaptarse al entorno y a las necesidades de la gente, no en forzarlos a encajar en un modelo único. No busca competir con la ingeniería pesada, sino complementarla, tapando el vacío que durante décadas ha dejado a millones de personas aisladas del resto del país.
Y aunque a simple vista esos sacos de tierra compactada puedan parecer humildes comparados con el hormigón o el asfalto, para las comunidades que los colocan, significan mucho más que un tramo de camino. Son acceso a mercados, a hospitales, a escuelas y a un futuro más conectado. En muchos casos, su impacto en la vida diaria es incluso mayor que el de las carreteras grandes que pasan lejos y que, para la gente de a pie, siguen siendo poco más que una línea en el mapa, mirando hacia el futuro. Si cada aldea, cada distrito y cada comunidad en Burkina Faso llega a dominar la técnica Donou, el país no solo podrá mantener su red vial actual, sino expandirla con un ritmo y una independencia que serían impensables bajo los modelos tradicionales. Significaría liberarse de la dependencia crónica de préstamos extranjeros y de las interminables negociaciones que tantas veces encadenan a las naciones africanas a compromisos financieros injustos. En vez de esperar la aprobación de fondos internacionales o licitaciones que se prolongan durante años, las comunidades podrían actuar por sí mismas, convirtiendo días de trabajo colectivo en kilómetros de camino transitable. Visualiza un Burkina Faso donde la construcción y el mantenimiento de caminos ya no dependen de la agenda de empresas extranjeras que llegan, facturan y se marchan, sino de la voluntad y la organización de sus propios ciudadanos. Donde la planificación de una nueva ruta rural no sea un proyecto a 10 años sobre el papel, sino una realidad que se inicia y se termina en cuestión de semanas gracias a la participación directa de quienes más la necesitan. Y lo más inspirador es que el impacto del Donou no se limita únicamente a las carreteras. El principio que lo sostiene, una solución simple, económica, local y efectiva, tiene el potencial de extenderse a múltiples áreas del desarrollo comunitario. Podríamos verlo aplicado en la construcción de viviendas adaptadas a la estación de lluvias, con paredes y cimientos reforzados que eviten el colapso ante inundaciones, en sistemas de drenaje eficientes que protejan a pueblos enteros de quedar bajo el agua, o en proyectos agrícolas diseñados para frenar la erosión, conservando la capa fértil de la tierra y garantizando mejores cosechas año tras año. La filosofía es siempre la misma: usar lo que tenemos, hacerlo con calidad y mantenerlo bajo control local. Y eso, en un contexto africano donde la dependencia externa ha sido la norma durante décadas, es un cambio cultural tan profundo como práctico. Hoy, la revolución Donou apenas da sus primeros pasos, pero ya ofrece una lección poderosa. El verdadero desarrollo no siempre llega en contenedores desde otros continentes, sino que puede nacer en el propio terreno, de las manos de la gente común. Es una transformación que no se mide solo en mapas o estadísticas, sino en momentos cotidianos, en el agricultor que llega al mercado con sus productos intactos, en el niño que llega a su escuela sin tener que vadear un río, en la madre que puede llevar a su hijo enfermo al centro de salud sin que el camino sea un obstáculo mortal. Si el Donou sigue expandiéndose con el mismo impulso que ha tenido en sus primeros meses, Burkina Faso no solo estará construyendo caminos, estará construyendo un nuevo modelo de desarrollo que otros países podrían imitar. Un modelo donde la independencia no es un discurso, sino una carretera que empieza en la puerta de casa y lleva literalmente hacia el futuro. En un continente donde demasiadas veces el progreso se atasca entre papeles, reuniones interminables y promesas condicionadas desde el extranjero, Burkina Faso está enviando un mensaje claro: el avance no siempre necesita venir empaquetado en préstamos multimillonarios ni en proyectos con banderas ajenas. Aquí, el cambio se mide un saco de tierra a la vez, con manos locales y voluntad colectiva. Cada golpe de compactador, cada saco colocado en su sitio, no es solo parte de una carretera, es un ladrillo en el puente hacia la autosuficiencia. Es la demostración tangible de que cuando un pueblo decide caminar o construir por sí mismo, ningún obstáculo es demasiado grande. Si crees que África debe escribir su historia con sus propias manos, comparte este video y suscríbete a Renacer de Burkina para seguir descubriendo las historias que transforman el continente desde dentro. Porque el verdadero desarrollo no siempre empieza con millones, a veces comienza con un simple saco, un puñado de tierra y la firme decisión de cambiar el camino para siempre.